Descubre la grandeza de la Biblia como nunca antes. Durante 10 días serás parte de una experiencia única que une a expertos, creyentes y exploradores de la fe en un espacio diseñado para aprender y reflexionar juntos. Del 23 de octubre al 1 de noviembre, el Museo de las Sagradas Escrituras Maná abre sus puertas en Jalapa, Veracruz. Recorren documentos antiguos, artefactos históricos y piezas únicas que narran el viaje de la palabra de Dios a través de los siglos. Una experiencia cultural, espiritual e histórica que no olvidarás. Del 31 de octubre al 2 de noviembre se llevará a cabo el ciclo de conferencias, un encuentro académico y espiritual con algunos de los más reconocidos teólogos e historiadores de habla hispana. Aprenderás sobre la autenticidad, la historia y la vigencia de la Biblia en un mundo actual. Cada ponencia está diseñada para fortalecer tu fe y enriquecer tu comprensión de las Escrituras. Todo esto sucederá en el Hotel Misión Jalapa Plaza de las Convenciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Sumérgete en este viaje fascinante y transforma tu conocimiento sobre la Biblia. Deseo a tu hoy y sé parte de una experiencia que marcará tu vida. Gracias a todos los que se han conectado para platicar brevemente, en realidad, nada más es un pequeño resumen de los principios de la suficiencia de las Escrituras, lo cual es súper importante para la iglesia entender y afirmar. Y aunque suena como algo muy básico, muy fundamental, la verdad es que a lo largo de los años siempre se ha cuestionado la suficiencia de las Escrituras y cada vez más es un tema controversial, inclusive dentro de la iglesia cristiana. Entonces, por eso es importante establecer esta suficiencia para que podamos juntos tener esta convicción de qué es realmente la Biblia, qué tan completa es la Biblia para nosotros como creyentes. Entonces, voy a tratar aquí de compartir. Este es lo tengo aquí porque en algún momento que he dado clases de bibliología, que tiene que ver con la Biblia, em, tenemos diferentes características de la Biblia. Y hay varias, está la autoridad de la Biblia, está la perspicuidad o la claridad de la Biblia. Y hay varios temas así que se pueden estudiar de una manera muy eh, concisa, viendo cuáles son los pasajes que nos llevan a entender estas características de la misma Biblia, describe la Biblia. Entonces, hoy nada más tenemos este enfoque, característica de suficiencia. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? Y para empezar, nada más quiero dar una definición, y esta definición de suficiencia tiene que ver con dos áreas. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos suficiente? Y la primera área tiene que ver con la salvación. ¿Qué es lo que Dios ha establecido para que nosotros podamos ser salvos? Esa es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer. Y la Biblia nos da toda la información, toda la información necesaria en cuanto a el tema de salvación. Y el otro tema, que también obviamente está conectado con la salvación, tiene que ver con nuestra santificación, que tiene que ver con conocer la voluntad de Dios, suficiente para conocer la voluntad de Dios. Entonces son dos áreas realmente de la vida, y como cristianos entendemos que ambas son el centro de nuestra vida como cristianos. No es nada más ser justificados, sino ser santificados. Es crucial en la vida de la vida del cristiano. Sin la santidad nadie verá a Dios. Leemos eso en Hebreos 12 y sabemos que es parte de la obra que Dios hace de salvación. Tiene que ver con cómo Él nos santifica. Y quiero mostrarles dos pasajes. Uno, ustedes ya, bueno, los dos probablemente están muy familiarizados, pero estos dos pasajes establecen claramente este principio. Y por ejemplo, 2 de Timoteo 3
que ustedes conocen desde el versículo 14, aquí puse desde el 15, pero desde el 14, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ustedes probablemente ya conocen este pasaje, pero algo que es importante señalar es que aunque Pablo sí está haciendo referencia al Antiguo Testamento en general, o sea, ese es cuando él habla de toda la escritura, las sagradas escrituras, sí está pensando en el Antiguo Testamento como el fundamento de lo que él está diciendo, del principio. Es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Sin embargo, muchos de los principios que entendemos de la suficiencia de las escrituras, o más bien todos los principios que entendemos de la suficiencia de las escrituras, abarcan también lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Porque entendemos que el Nuevo Testamento, en el plan soberano de Dios, nos muestra cómo se cumple el Antiguo Testamento. Entonces está completamente conectado al Antiguo Testamento. Y no nos vamos a meter en eso, pero hay muchos pasajes que nos muestran que ya desde la primera iglesia, tanto lo que estaba escribiendo Pablo como lo que escribían algunos de los otros autores del Nuevo Testamento, ya estaba siendo considerado como las escrituras. Entonces no nos vamos a meter en eso, pero realmente tenemos que pensar en 2 Timoteo 3, 15 al 17 como un pasaje que hoy podemos aplicar a todo el canon, todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero vean el Salmo 119, y me encanta el Salmo 119. Yo les puse nada más versículo 1 porque es todo el Salmo 119 en realidad que hace un énfasis en, y es una hermosa obra poética, inclusive ustedes pueden ver cómo está estructurado este Salmo, es muy largo. Pero quiero nada más recorrer algunos de los versículos que nos muestran cómo desde el Antiguo Testamento está siendo reconocido todo lo que Dios nos ha revelado en su revelación especial, como todo lo que necesitamos para la vida y para vivir, caminar con Dios en medio de cualquier circunstancia. Miren cómo empieza: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Más adelante, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Que profieran mis labios alabanza, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden.
Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Miren, nada más he recorrido algunos de los versículos del Salmo 119, pero les da una idea de este énfasis tan fuerte que existe. Y hay muchos pasajes, yo nada más escogí algunos, pero hay muchos pasajes. Este es uno del Nuevo y uno del Antiguo, para mostrar qué tan importante es la revelación especial de Dios para nuestra vida. Y la confesión de Westminster, la confesión de fe de Westminster resume bien este concepto de la suficiencia de las Escrituras. Y aquí está la definición. Dice, el consejo completo de Dios con relación a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están claramente dichas en las Escrituras o se pueden deducir de ellas. Y nada ha de añadirse a esta revelación de su voluntad, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y vamos a regresar a este punto de las tradiciones de los hombres, porque esa es la principal competencia con la suficiencia de las Escrituras. Al final quiero dar algunas aplicaciones prácticas de cómo aplicamos el concepto de la suficiencia de las Escrituras al encontrarnos con cosas que compiten con la Biblia. Pero eso es una breve definición. Esto es lo que entendemos por la suficiencia de las Escrituras. Ahora vamos a ver, están estos puntos: suficiente para salvación, suficiente para conocer la voluntad de Dios. Entonces entendemos que no es que la Biblia habla de todas las cosas. O sea, la Biblia no es un libro que tú puedes abrir para encontrar la respuesta a cualquier pregunta que tú tengas sobre cualquier tema. Va a abordar estos temas específicamente. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Suficiente para salvación, suficiente para conocer la voluntad de Dios. En cuanto a todo lo demás, siempre es veraz la Biblia, pero no es exhaustiva en todas las demás áreas. Entonces, esto nada más es una aclaración de esta definición. No es un libro de neurociencia, no es un libro que necesariamente está hablando, enseñando acerca de conceptos biológicos o científicos o geográficos o históricos, aunque cuando los menciona está diciendo la verdad. Pero no es la intención, y eso es importante aclarar. No es la intención de la revelación especial de Dios enseñarnos sobre cualquier tema, sino sobre unos temas muy específicos. Y después de ver la definición, queremos entender cómo se desarrolló la Biblia en cuanto a su suficiencia. El primer principio tiene que ver con cada momento de la historia. Aquí viene, porque aquí surge una objeción que alguien podría tener a la suficiencia de las Escrituras, que es decir, bueno, ¿qué de todas las personas que han existido en toda la historia del mundo antes de que la Biblia estuviera completa? O sea, si la Biblia de Génesis a Apocalipsis es suficiente para enseñarnos todo lo que necesitamos saber, claramente, y la Biblia tomó unos 1500 años en escribirse, claramente las personas que vivieron durante ese tiempo en el que estaba siendo escrita y siendo revelada, no tenían toda la revelación todavía. Entonces, este es el principio de la suficiencia de las Escrituras. Y el principio es que en cada momento de la historia, lo que Dios ha revelado ha sido suficiente. Entonces, el principio de la suficiencia de las Escrituras ha sido un principio que se ha desarrollado progresivamente. Es decir, Dios no le dio a Adán y Eva todo un libro ya escrito y dijo, mira, aquí está, de ahora en adelante aquí tienes todo lo que necesitas. Sabemos que eso se fue desarrollando con el tiempo, al Dios ir obrando en la historia y específicamente a través del pueblo de Israel, de los profetas y de todo lo que estaba anticipando la venida de Cristo. Luego viene Cristo, luego hay todo un periodo de tiempo en el cual se está haciendo un registro de lo que sucedió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y de todo lo que se escribió durante la primera iglesia por los apóstoles. Entonces pasa un tiempo
Y lo que tenemos que entender es que Dios ha revelado lo que Él considera que es suficiente para cada era de la historia de la iglesia y nos sostiene a nosotros responsables en relación a lo que Él ha revelado. Entonces, por ejemplo, digamos Adán y Eva, ¿qué revelación tenían ellos? Ellos tenían la revelación de cómo es que Dios había establecido un orden en el huerto con el árbol y que el desobedecer a Dios iba a traer consecuencias, el obedecer a Dios iba a traer consecuencias. Estaban siendo confrontados con una revelación de parte de Dios. ¿Era suficiente para ellos? Sí. En ese momento eso es todo lo que Dios quería que ellos supieran. Y ellos respondieron a esa revelación en desobediencia y están las consecuencias del pecado establecidas en Génesis capítulo 3. Entonces, al ir progresando la historia, encontramos a Caín y Abel, después encontramos también a Noé y más adelante a Abraham. Es decir, todos ellos están teniendo cada vez más y más revelación de parte de Dios. Y eso es lo que Dios nos sostiene responsables en responder a esa revelación que nosotros hemos recibido. Ahora sí tenemos la revelación desde Génesis, Apocalipsis, pero a lo largo de la historia, Deuteronomio 29:29, probablemente lo conocen también, establece este principio claramente. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Cuáles son estas cosas reveladas? Bueno, el momento en que se escribió Deuteronomio, solo estaba básicamente el contenido del Pentateuco hasta ese punto. Y eso era lo que Dios consideraba que era suficiente para esas generaciones que tenían que saber acerca de Dios, cómo responden a eso que Dios está revelando acerca de sí mismo. Y esto nos ayuda cuando surge, a veces yo he escuchado esto en relación a cómo es que la doctrina puede parecer irrelevante. O sea, para algunos. Porque pueden decir, por ejemplo, bueno, es que si tú estás hablando de escatología o de otro tema que requiere mucho conocimiento de, por ejemplo, del Nuevo Testamento, pero Abraham no tenía eso. Entonces, no debe de ser importante porque Abraham no lo tenía, ese conocimiento. Entonces, por lo tanto, ¿para qué lo estudiamos nosotros? ¿O para qué le damos importancia a nosotros? He escuchado ese tipo de objeción a la doctrina que está establecida en toda la Biblia, usando el argumento de que como en el pasado los personajes que no tenían toda esta revelación podían vivir agradando a Dios, entonces nosotros tampoco necesitamos toda esa revelación. Pero nuevamente, el punto es que Dios nos sostiene responsables de la revelación que nos ha dado a nosotros, no a alguien más, sino a nosotros. O sea, lo que nosotros tenemos hoy es lo que Dios quiere que tengamos y a lo que Dios quiere que respondamos. En fe. Siempre ha sido por fe, siempre ha sido, siempre ha sido algo que Dios nos da en su gracia, pero ha sido diferente a lo largo de diferentes épocas. El otro punto que también creo que es importante mencionar es que después del Nuevo Testamento, Dios terminó de revelar lo necesario para la era, es lo que creo que más bien debería decir, la era de la iglesia. Todo lo que hemos experimentado desde el primer siglo hasta el día de hoy está completo en lo que fue escrito y preservado en el Nuevo Testamento. Y desde el libro de Proverbios encontramos ya este concepto de toma lo que Dios ha revelado como la base sobre la cual tú vives tu vida y no quieras agregar nada a lo que Dios ha revelado.
nuestra tendencia es a querer agregar más cosas y en un momento vamos a ver cómo se ve eso. Pero Proverbios 35 dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces es muy importante considerar que lo que ha sido revelado en la Biblia es suficiente y que no cedamos ante la tentación de querer agregar a la Biblia cosas que nosotros creemos que son importantes. Ahora, esto ha sucedido en la historia de la iglesia, pero la Biblia nos advierte en contra de esto. Obviamente Apocalipsis da este tipo de advertencia, inclusive sobre el propio libro de Apocalipsis, pero es un principio general sobre, creo que todas las escrituras, donde Dios dice, si alguien añade las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Esto aplica, les digo, en un sentido más amplio que Apocalipsis, aunque ese es el contexto original en el que está siendo escrita esa advertencia. Vean lo que dice Efesios 2:20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, Pablo está hablando del fundamento de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, estableciendo sobre qué es que la iglesia realmente está fundamentada. Efesios 3, 4 al 6, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, tenemos ya toda la revelación que necesitamos. ¿Cuál es esta revelación del Nuevo Testamento? Bueno, de cómo el plan de Dios va más allá del pueblo de Israel, a todas las naciones, y que es a través de Cristo Jesús quien ya vino en un punto específico de la historia, y ahora podemos ver hacia atrás y ver cómo Él cumplió todas las profecías. Y eso es todo lo que necesitamos saber. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo es que los apóstoles aplican lo que dijo Jesús? Y eso es la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué más necesitamos saber? Ya no hay más que saber. Ahora, esto no elimina la necesidad de maestros. Obviamente en el Nuevo Testamento están establecidos los maestros de la Biblia, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Repasando estos principios juntos. Sí necesitamos que gente nos enseñe, que enseñe la Biblia, pero siempre está basada en un fundamento ya establecido. O sea, los maestros no inventan cosas nuevas, simplemente Dios les ha dado la capacidad de explicar las cosas que ya han sido reveladas. Y así es como Dios enseña su revelación especial, es a través de personas que la explican. Eso es lo que hizo Pablo, eso es lo que hizo Pedro, los demás apóstoles nos explicaron los principios ya establecidos y eso es lo que hacían en la primera iglesia. Entonces, la suficiencia de las Escrituras solamente establece un fundamento. Ahora, esto es donde quiero terminar y quedarme un poquito más de tiempo, porque todo eso nada más era la base teológica, el fundamento teológico de la suficiencia de las Escrituras. Pero todavía, aunque ya empecé a dar algunos puntos prácticos, porque así le pusieron a esta conferencia, ¿no? La suficiencia de las Escrituras, algo práctico, un enfoque práctico de la suficiencia de las Escrituras. Así que, pues más vale que les dé algo práctico, porque si no van a decir, no, todo fue teórico solamente. ¿Qué es lo que podemos aprender de aplicación sobre la suficiencia de las Escrituras? ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, número uno, porque nos da una confianza objetiva. Esto creo que es muy importante.
Dentro de una cultura posmoderna y de una cultura donde hay un alto grado de subjetividad, necesitamos tener una confianza objetiva, lo cual significa que la autoridad de la Biblia es algo fuera de nosotros. Ese es el principio de la suficiencia de las Escrituras. Es que nosotros no vamos a agregar a la Biblia basado en lo que nosotros sentimos o creemos. Nuestra cultura y la filosofía de la sociedad en la que vivimos, sí diría que lo que tú sientes y lo que tú piensas es el punto de partida y es lo más importante. Entonces, por eso es que hay tanta confusión, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, porque se le da tanta importancia a cómo una persona se siente y lo que una persona piensa, que eso se convierte en la verdad. Y eso es una verdad subjetiva, eso es una verdad que cambia de persona en persona, porque cada quien se siente de una manera diferente. Entonces, por eso es que se ha hablado de que si tú te sientes como mujer, pues eres mujer o puedes actuar como mujer. O si a ti te gustan personas del mismo sexo, está bien, porque así es como tú te sientes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir en contra de tu naturaleza? Pero todo eso se está basando en algo interno, algo subjetivo. Es una opinión. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una encuesta entre todos los que están aquí conectados ahorita y yo les preguntara cuál es el mejor color, entonces no va a haber un consenso. Cada quien va a tener una opinión sobre cuál es el mejor color. Algunos van a decir azul, otros van a decir verde, otros van a decir negro, otros van a decir rosa. O sea, va a variar porque cada quien tiene una opinión de cuál es el mejor color. Eso es completamente subjetivo porque viene desde adentro de nosotros. Es mi opinión. Pero si yo les preguntara eh, algo que puede ser comprobado, por ejemplo, la ley de la gravedad. Si estuviéramos hablando de la ley de la gravedad, ya no depende de su opinión porque es algo externo a ustedes. Lo que ustedes digan sobre la ley de la gravedad, que es, ¿qué pasa si yo brinco desde un tercer piso? Si hablamos de eso, no depende de tu opinión porque no viene de adentro de ti esa información. Es algo externo. Entonces, doy todo este ejemplo para hacerles ver que la Biblia es algo externo a nosotros. Nos puede dar una confianza objetiva porque su autoridad es externa. Entonces, yo puedo pensar lo que yo quiera, pero la pregunta es, ¿me voy a someter a una autoridad que ha sido dada fuera de mí, que me está diciendo cómo son las cosas? ¿O voy a tratar de yo inventar algo que viene desde adentro de mí? Entonces, otro ejemplo que les puedo dar sobre esto es, si ustedes se encuentran con alguien que dice, y ustedes le preguntan, ¿qué pasa después de morir? Y esa persona dice, bueno, yo creo en la reencarnación. Tú podrías, de una manera muy objetiva, preguntar, ¿en qué te basas para creer en la reencarnación? Y no hay ninguna base externa para creer en la reencarnación. Y es interesante que muchos católicos, por ejemplo, que yo he conocido, creen en la reencarnación. Am, entonces ni siquiera están seguros de qué es lo que enseña la Biblia sobre ese tema, ¿no? Sobre qué pasa después de la muerte. Pero todo esto lo van a basar en un sentimiento. Es que yo siento que he vivido otra vida antes, ¿no? Yo como que recuerdo haber sido un conejito y como que cuando veo uno me identifico, entonces claramente en alguna otra vida yo fui eso. O sea, algo dentro de ellos se pueden empezar a imaginar sobre la realidad de qué pasa después de la muerte, inventarse una respuesta, pero eso es completamente subjetivo. Entonces tú puedes preguntarle en qué te basas y, y, y una vez que alguien te da nada más su opinión, eso es todo lo que es su opinión. No hay ningún sentido de verdadera autoridad objetiva
Porque tú puedes decir, pues yo no creo en la reencarnación. ¿Y quién de los dos está en lo correcto? ¿Cómo podemos saber? No hay manera de saber. Sin embargo, cuando se trata de la Biblia, estamos apelando a una autoridad externa. Y siempre que hablas de la Biblia, tú puedes decir, no es mi opinión, esto es lo que dice la Biblia. Ahora, tú podrás estar en desacuerdo y tú podrás pensar que la Biblia es opinión de personas, pero por lo menos ya no estamos teniendo una conversación en base a opiniones. Ya estamos apelando a algún tipo de autoridad externa a nosotros. Es como si yo quiero tener un debate sobre las leyes en México con alguien. Eh, a lo mejor no te parecen ciertas leyes, pero esa discusión no va a ser en base a opiniones. Estás hablando de algo real, algo fuera de nosotros, que ha sido establecido, que es una autoridad y que podemos tener una conversación sobre esa autoridad. Pero lo que dicen esas leyes no depende de nosotros. Eso ya ha sido establecido. Es lo mismo con la Biblia. Lo que dice la Biblia ya ha sido establecido. Nosotros no lo decidimos. Bueno, número 2, otra aplicación importante es, nos protege contra herejía. Si nosotros somos cristianos y queremos entender qué es lo que Dios cree que es importante, y vamos a llegar a ese punto también ahorita, pero qué es lo que Dios cree que es importante que sepamos sobre Él y qué es lo que Dios quiere que sepamos sobre nosotros mismos. Ambas cosas están en la Biblia y cuando alguien dice algo que es falso acerca de Dios, ¿cómo sabrías que es falso? ¿Cómo sabrías que la opinión que alguien tiene acerca de Dios no es cierta? Eh, es, Tú puedes imaginarte a Dios, otra vez esto regresa al otro punto también. Tú puedes imaginarte lo que tú quieras sobre Dios, pero eso no es la pregunta. Todos nos podemos hacer un Dios como nosotros queramos. La pregunta ¿es Dios realmente así? ¿Ese es el Dios que realmente existe? Ahora, la Biblia nos da un punto de partida, un estándar para poder entender si lo que alguien dice sobre Dios es cierto o no. Em, es verdad que Dios es uno en esencia y tres en personas, por ejemplo? Eso ha sido un debate en toda la historia de la iglesia y podemos ir a la Biblia y buscar qué es lo que realmente dice sobre si Dios es uno en tres personas. Un Dios, tres personas. Una esencia divina, tres en personas y en comunión. ¿Enseña eso la Biblia? Entonces, a lo largo de la historia, el concepto de la suficiencia de las escrituras ha protegido a la iglesia en contra de la herejía, porque se han podido juntar, han podido evaluar qué dice la Biblia y llegar a ciertas conclusiones sobre diferentes doctrinas y cuáles son las importantes. Si es sobre quién es Dios y cómo somos salvos, o sea, quiénes somos nosotros en relación a Dios, consideraríamos que es importante, ¿no? Esas doctrinas. Y esas son las principales herejías a lo largo de la historia de la iglesia, que tienen que ver con Dios y la salvación. Número 3, nos muestra lo que es importante. Otra vez está conectado a lo que estaba diciendo ahorita, que es qué es lo que es más importante para Dios. La Biblia establece en su suficiencia qué es lo que es más importante y qué es lo que es menos importante. Entonces podemos poner nuestras doctrinas en orden de importancia. ¿Cómo sabemos qué es lo que es importante? Bueno, entre, entre más la Biblia trate un tema, es más importante. Entre menos lo trates, menos importante. Eso es sencillo de evaluar. Hay cosas en la Biblia, todo es importante en la Biblia, pero hay cosas que son más importantes que otras. Y podemos entender qué tanta importancia nosotros les debemos de dar, simplemente evaluando qué tan recurrentes son esos temas. Y número 4, simplifica nuestra fe. Ahora, esto es súper importante porque creo que esto es algo único del cristianismo. Si tú entiendes la suficiencia de las escrituras, entonces tú puedes entender de una manera muy, muy simple
qué significa ser cristiano. Y no necesitas sobrecomplicar eso. El mensaje del Evangelio, Pablo lo resume en 1 Corintios 15 al principio, de una manera muy sencilla, muy básica, es que Cristo vino y murió y resucitó por nosotros. Es súper sencillo, porque ahí está el énfasis. La misma Biblia dice, es así de sencillo. La fe cristiana tiene que ver con unos puntos muy, muy básicos sobre quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer. Eso es el Evangelio. Si la Biblia no fuera suficiente y estuviéramos pensando que tenemos que agregar otras cosas, y eso es lo que pasa con otras religiones, la fe se empieza a volver muy complicada, porque le estás empezando a agregar cosas, como que esas cosas también son importantes, que no están en la Biblia, y, y empiezas a crear tu propia religión, lo cual nunca termina bien, porque se empieza a volver sumamente confuso qué es lo que crees. Y esto lo pueden ver inclusive con el Islam. La gran variedad de mm, ramas del Islam, que a pesar de que también tienen un libro, nos damos cuenta que han agregado y hecho tantas variantes de su fe que ya ni siquiera es tan fácil describir qué es lo que realmente cree un musulmán. Se vuelve muy difícil y eso pasa con otras religiones también. Para nosotros como cristianos, un solo libro, una sola autoridad que es suficiente, simplifica nuestra fe. Y el último punto, que es creo que lo más importante como cristianos, nos da seguridad de salvación. Si la Biblia realmente es suficiente, entonces nos ha dicho todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Entonces, ¿cuál es la implicación de eso? Que tú puedes creer en las promesas de Dios, que si tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo Jesús como tu única esperanza, sabiendo que no hay nada que tú puedes hacer para obtener el mérito de parte de Dios, para que Él te acepte, si tú entiendes ese principio y miras a Cristo y dices, sí, Él hizo lo que yo no podía hacer y me da la salvación por su sacrificio, mi deuda sobre Él, y su justicia sobre mí. Si tú entiendes ese concepto, entonces puedes estar seguro de tu salvación y saber que el día que tú mueras, cuando Dios te diga, ¿por qué debo dejarte entrar en mi presencia? ¿Qué hiciste con tu vida en relación a mi hijo? Tú puedes afirmar las verdades que has visto en la palabra de Dios y saber que Dios te va a declarar como justo. Y no hay nada más importante que eso. Cuando agregamos a la suficiencia de las Escrituras, se pierde la seguridad de la salvación. Eso es lo que pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha introducido a la suficiencia de la Biblia también la suficiencia de la tradición y de la Iglesia. Se ha vuelto una competencia. ¿Quién realmente tiene más autoridad? Y hay contradicciones entre lo que dice la Biblia y lo que dice la Iglesia. Hay cosas que la Iglesia ha enseñado a lo largo de su historia que no están en la Biblia y eso empieza a crear incertidumbre en la gente que está viviendo su vida como católicos. Y la mayoría de católicos, si tú les preguntas, ¿qué va a pasar contigo si tú mueres hoy? No sabrían decirte. Dirían, no, no estoy seguro, no sé si he sido suficientemente bueno, porque no han visto la Biblia como suficiente. Han visto la tradición, lo cual pone un peso en las obras y en el mérito que nosotros podemos obtener delante de Dios, lo cual siempre va a crear inseguridad en una persona. Y creo que ese es el más grande peligro de no creer en la suficiencia de las Escrituras. Que una persona, número uno, no va a ser salva cuando no ve la suficiencia de las Escrituras y no va a poder tener seguridad de esa salvación, porque obviamente está dándole importancia a otras cosas fuera de lo que la Biblia está diciendo.
sobre cómo ser salvos. Entonces, a grandes rasgos, estos son los, creo que 5 principios más importantes sobre la suficiencia de las Escrituras. Nos da confianza objetiva, nos protege contra herejía, nos muestra lo que es importante, simplifica nuestra fe y nos da seguridad de salvación. Creo que la suficiencia de las Escrituras es importante por estas razones. Es práctico tener un solo libro, una sola autoridad, saber que Dios ha revelado todo lo que tenemos que saber para conocerlo a Él y para vivir de acuerdo a su voluntad. Ahí está. Esa es la revelación que nos ha dado.